Bueno, vamos a resolver este ejemplo de aplicación de escalas. Nos dicen que nos preguntan cuánto mediría un campo de fútbol, que en realidad mide 120 metros de largo por 75 de ancho. Si queremos hacer un dibujo a escala 1:1500, ¿vale? Bueno, ese es el primer apartado del problema. Entonces, a ver, lo que tenemos que tener siempre presente es que para el cálculo, para pasar de la realidad al plano, hay que multiplicar por la escala. La realidad, multiplicamos por la escala y obtenemos la medida en plano, ¿vale? Siempre presente esta fórmula para paso de medidas de realidad a plano, ¿vale? Entonces, otra cosa que tenemos que tener también presente es que siempre tenemos que emplear las mismas unidades, tanto en la realidad como en el plano. O dicho de otra forma, si empleamos en la realidad metros, al aplicarle la escala vamos a obtener en el plano metros. Si empleamos en la realidad centímetros, obtendremos en el plano centímetros, etc. Eso es importante porque si en la realidad estamos utilizando metros, al aplicar la escala vamos a obtener un plano en metros, algo que no es factible de realizar porque en el plano normalmente estamos hablando de un tamaño A4, cuyas dimensiones es un folio A4, cuyas dimensiones son 29 centímetros por 21 centímetros, o incluso superior cuando estamos hablando de A3, A2, etc. Pero en ningún caso normalmente estamos hablando de planos que nos puedan medir metros, ¿vale? Bueno, pues vamos a aplicarlo al ejemplo este. Decimos que la longitud del campo de fútbol es 120 metros. Tenemos 120 metros de longitud del campo de fútbol. Imaginamos que esto fuera la realidad y que tuviéramos 120 metros de longitud de esta distancia de largo del campo de fútbol. Vamos a también suponer que el ancho del campo de fútbol son 75 metros. Importante siempre la unidad, ¿vale? Metros. Bien, vamos a aplicar la escala que nos están dando aquí, escala 1:1500. Por lo tanto, vamos a ver el largo, cuánto saldría en plano. Largo serían 120 metros por escala 1:1500. Cuando multiplicamos por esta fracción sería 120 por 1, 120, partido por 1500. Ojo, siempre la unidad que estamos utilizando aquí, ¿vale? Con lo cual tenemos 120 entre 1500, estamos hablando de 0,08 metros. Como esta es la medida que tenemos en plano, tendremos que ver de cuántos centímetros estamos hablando. Al pasar metros a centímetros habría que multiplicar por 100, por lo tanto estamos hablando de 8 centímetros. Vamos a ver el ancho del campo de fútbol. Serían 120, perdón, en este caso el ancho son 75 metros. 75 metros, nuevamente escala 1:1500. Esto me quedaría 75 metros dividido entre 1500, lo que nos da 0,05 metros, lo que es lo mismo 5 centímetros. Luego, a escala 1500, si esto lo tengo que pasar a un plano, me quedará dibujado el campo de fútbol que mediría 8 centímetros de largo por un ancho de 5 centímetros. ¿Vale? Bien, este sería resuelto el primer apartado. Luego se nos dice cuál sería la escala normalizada en la que se dibujaría en un A4 de 29, en un A4 mide 29,7 centímetros de largo por 21 centímetros de ancho. ¿Vale? Partiendo de la escala esta que hemos calculado, 1:1500, ¿cabría este plano en un folio de tamaño A4 que mide 29,7 centímetros de largo y 21 centímetros de ancho? Bueno, es evidente que al medir
el plano a escala 1.1500, 8 centímetros de largo y 5 de ancho, por supuesto que va a caber en un A4 de 29,7 centímetros de largo y 21 centímetros de ancho. Bien, fijaros aquí, aunque no se ve perfectamente, este es el tamaño A4 de un folio, ¿vale? Tenéis aquí, este sería el ancho de un folio, viene dado aquí en milímetros, pero bueno, pasándolo a centímetros sería 21 centímetros de ancho. Fijaros cuánto mide de alto, 29,7 centímetros, ¿vale? Viene dado en milímetros, 297 milímetros. Para pasarlo a centímetros corremos la coma, un lugar a la izquierda, aquí un lugar a la izquierda, quedaría 21,0, lo que es lo mismo, 21 centímetros, ¿vale? Este sería el tamaño A4, tamaño de folio A4, ¿vale? 21 centímetros de ancho, 29,7 centímetros de alto. Por supuesto que el cálculo que hemos hecho a escala 1.1500 de 8 centímetros de alto y 7 centímetros de ancho, por supuesto que nos va a caber en el folio tamaño de A4 que hemos visto antes, ¿vale? Pero nos pregunta, ¿cuál sería la escala normalizada a la que lo dibujaría? ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente puedo dibujarla a una escala que no sea, que no reduzca tanto el dibujo, sino que puedo emplear una escala aún mayor que la de 1.1500, ¿vale? Aún mayor significa que este valor, que es lo que explico aquí, tiene que ser menor, ¿vale? Entonces, estas son las escalas normalizadas, ¿vale? Tenemos aquí escala 1.5, escala 1.10, escala 1.20, hay muchas más, ¿vale? Pero me voy a quedar en la escala 1.1000, ¿vale? Pues iríamos probando los distintos tipos de escala, ¿vale? Por ejemplo, podríamos probar si cómo quedaría el campo a escala 1.50, ¿vale? Pues vamos a hacer el cálculo a escala 1.50, a ver cómo nos quedaría de tamaño. Vamos a probar escala 1.50. Habría que calcularlo igual, ¿vale? El largo, ¿a qué es igual? Sería 120 metros por escala 1.50. ¿Vale? Esto quedaría 120 metros dividido entre 50. ¿Vale? Hacemos el cálculo. 120 dividido entre 50 serían 2,4 metros, ¿vale? O lo que es lo mismo, 240 centímetros. El ancho, ¿cuánto quedaría? 75 metros por escala 1.50, sería 75, perdón, dividido entre 50, esto me quedaría 1,5 metros. Es lo mismo, 150 centímetros. ¿Va a caber un dibujo de 240 centímetros de alto y 150 centímetros de ancho en un folio tamaño A4? Lo veíamos aquí, 29,7 de alto, 21 de ancho. Pues evidentemente no cabría. Con lo cual tendríamos que seguir probando escalas superiores, ¿vale? La siguiente a la escala 1.50 sería 1.100. Vamos a probar, por ejemplo, escala 1.200. Probaríamos la escala 1.200 y me quedaría 1.200. Largo, ¿cuánto sería? Voy ya más rápido aquí, 120 metros dividido entre 200. Esto me quedaría 0,6 metros, que en centímetros sería 60 centímetros. Ancho 75 dividido entre 200, 0,375, lo que es lo mismo, 37,5 centímetros. Va a caber esta medida 60 centímetros por 37,5 dentro de el tamaño A4, 29,7 por 21, pues evidentemente tampoco. Tendríamos que seguir probando. Vamos a probar esta escala 1.500 para que el dibujo se vaya haciendo cada vez más pequeño en el plano, ¿vale? Entonces probaríamos 1.500
¿Cuánto quedaría el largo ahora? Pues igual, 120 metros dividido entre 500. Esto me quedaría 0,24, lo que es lo mismo. 0,24 metros, lo que es lo mismo, 24 centímetros. Y el ancho sería 75 metros dividido entre 500. Esto me quedaría 0,15 metros, lo que es lo mismo, 15 centímetros. Me cabe ya este de 24 centímetros de ancho y 15 de 24 centímetros de alto y 15 de ancho. Pues vendría aquí y evidentemente tendría que dibujarlo aquí 24 de alto, como tengo 29,7, pues evidentemente sí que me cabe. La segunda medida, que sería 15 centímetros, teniendo 21 centímetros de ancho, por supuesto que también me va a caber, ¿vale? En estos 21 centímetros, comparando, por lo tanto, los 24 centímetros me caben aquí y los 15 centímetros me caben aquí, ¿vale? Ahora aquí es cuando ya tendría que dibujar, lógicamente, el campo de fútbol a escala 1:500 con las medidas de 24 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho. Podríamos probar este mismo ejercicio pues, con las medidas de una habitación de una vivienda, una habitación, la cocina, el salón de una vivienda, donde mediríamos cuál sería la realidad y utilizando distintas escalas hasta que me quede la escala que mejor aproxime o que mejor permita que el dibujo se adapte al tamaño de un A4. ¿Vale? Pues eso sí.